tal, seguidores de Colima 3.0? Me es grato comunicarme a través de este medio con ustedes en esta nueva videocolumna denominada Con peras y manzanas, para abordar temas jurídicos que consideramos que es de importancia grande para todos ustedes. Específicamente en este momento abordaremos el tema de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la consulta popular y específicamente a la planteada por Morena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría, resolvió que no era procedente consultar a los ciudadanos acerca de la pregunta que estaba planteando Morena. Es una decisión que desde mi punto de vista particular no es acertada, por lo siguiente. Coincidiendo con el ministro, con el único ministro que se opuso a la decisión mayoritaria, hablamos del ministro José Ramón Cosío, en el sentido de que debió de haberse privilegiado el derecho humano a ser consultados los ciudadanos sobre aquellos asuntos de trascendencia nacional. Y yo pregunto, ¿qué acaso no es de trascendencia nacional el que se venda o no el petróleo y que los ingresos de esas ventas sean para unos particulares o para toda la nación, cuando precisamente el petróleo es de todos los mexicanos? Luego entonces nosotros debemos de decidir si estábamos de acuerdo con que esos contratos se les den a los particulares o no. Esto es, si a México le interesa tener mayores ingresos, es evidente que los contratos no se les pueden dar a los particulares nacionales o extranjeros. ¿Por qué? Porque un contrato que es para un particular, a ese particular le implica obtener ingresos, cuando esos ingresos deberían de haber sido todos para la nación. Bajo ese criterio debemos entender que si la Suprema Corte dice que no es procedente que nos hayan preguntado porque existe la restricción en la Constitución de que tratándose de un tema de ingresos o gastos del Estado no se puede consultar, pues es evidente que precisamente por esa misma razón se nos debió de haber preguntado. ¿Por qué? Porque al ya no tener esos ingresos el Estado, porque ahora se van a destinar a particulares, es evidente y de trascendencia nacional que nos están quitando un ingreso a todos los mexicanos. Bajo esa consideración, estimo que la Suprema Corte no atendió al principio mayor del derecho humano a ser consultados todos los mexicanos por los asuntos que son de trascendencia nacional. Pero bueno, no nos preocupemos, porque aquí el tema es ¿qué podemos hacer ante esta negativa de la Suprema Corte? Bien, desde mi punto de vista podemos hacer dos cosas. La primera, acudir a instancias internacionales para que revisen lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque efectivamente están vulnerando nuestro derecho humano, y más en este tiempo que México está en el ojo del huracán a nivel internacional por la constante violación a los derechos humanos de nosotros como mexicanos. No dudo de ninguna manera que se promoverá el recurso correspondiente ante la instancia internacional para que este tema sea revisado. Pero también podemos hacer otra cosa aquí mismo, internamente, yo y ustedes que me escuchan. ¿Qué podemos hacer? Lo que se conoce como los amparos colectivos. ¿Qué es un amparo colectivo? Es cuando dos o más personas se unen para interponer un juicio de amparo en contra de una decisión de una autoridad porque se estima que se está vulnerando alguna garantía o un derecho humano y o fundamental. Por ejemplo,
Si en mi colonia de repente a la autoridad se le ocurre cortar un árbol que aunque ni está en mi calle, pero sí está en mi colonia, yo dijera, oye, pero ese árbol que están autorizando que se corte, a mí me afecta porque deja de emitir el oxígeno que necesitamos los vecinos para sobrevivir. Luego entonces nos ponemos de acuerdo, dos o más vecinos, e interponemos un amparo colectivo en contra de la tala de ese árbol. Eso es lo que se conoce como un amparo colectivo. Para el caso que nos interesa nos tenemos que poner de acuerdo para interponer amparos cada que la autoridad saque un contrato y que ese contrato de exploración o explotación de Pemex sea asignado a un particular, entonces nos pondremos a oponer. ¿Por qué? Porque precisamente nos afecta a todos los mexicanos que los ingresos que se iban a obtener con la venta de ese petróleo sean compartidos con un particular, cuando todo el ingreso debe de ser para la nación, que nos afecta que no tengamos ese dinero porque estaríamos dejando de obtener aquellos recursos necesarios para pagar escuelas, carreteras, hospitales, todo el aparato necesario para que funcione el gobierno. Bajo esa consideración, yo los invito a que estemos pendientes, porque lo más seguro es que vamos a dar la batalla a través de los amparos colectivos. Cada que se asigne un contrato a un particular, tenemos nosotros interés de promover el amparo para que ese contrato no se asigne a un particular, sino que sea asignado a Pemex, que es la empresa de todos los mexicanos, y que todo el ingreso que iba a generarse con motivo de ese contrato sea precisamente para Pemex, y ahí estaríamos nosotros recibiendo el ingreso como mexicanos. Muchas gracias por haberme recibido a través de estos medios, y los esperamos en el portal de Colima 3.0 en una nueva participación. Muchas gracias. Hasta luego.